satisfacción poder estar aquí con todos ustedes, con todos vosotros, si me lo permitís. Gracias al Grupo SIDES y enhorabuena por esta iniciativa de trabajo exitosa que congrega a tantos alumnos, que hace tanto por cumplir la lingüística. También es un honor, también es una satisfacción poder impartir una charla con un título de una canción de Rafael, que es uno de los mayores artistas, ¿verdad?, que hemos tenido en este país y que me venía muy bien para lo que yo quería tratar hoy, porque ese título, digan lo que digan, bueno, ahí tenemos una tercera persona del plural, que es una forma gramatical en la que yo he empezado a fijarme hace un tiempo. Me llamaba mucho la atención, digan lo que digan, y yo pensaba, bueno, ¿y quién dice, no? Cuando decimos esa expresión, digan lo que digan, ¿quién lo dice? ¿Quién lo va a decir? ¿Quién lo puede decir? De eso vamos a hablar, de esas terceras personas que no sabemos muy bien a veces quiénes son, pero las usamos y algo estamos queriendo decir cuando decimos esto. Para dejar más claro lo que vamos a tratar hoy, pues vamos a empezar viendo algún ejemplo de estos verbos en tercera persona que no tienen un sujeto expreso o recuperable, es decir, que se puede identificar en el contexto. Si yo digo, hay unos chicos en la calle, están llamando a la puerta, y yo preguntara, ¿a quién se refiere están llamando? Creo que en este contexto todo el mundo me diría, bueno, está claro que se está refiriendo a esos chicos. Esa desinencia verbal de están, tercera persona plural, pues concuerda con algo que ha aparecido antes. Pero lo curioso es que yo puedo decir también, están llamando a la puerta. Por ejemplo, si ahora sonaran unos golpes aquí en la puerta, pues alguien dirá, están llamando a la puerta. ¿Y a quién nos estamos refiriendo? ¿Quién es el sujeto de ese están llamando? Bueno, en principio creo que no podríamos encontrar un sujeto, ni siquiera un ellos, ¿verdad? No es lo mismo que ellos están llamando, o sí, bueno, luego lo discutiremos. Pero en principio parece que esto sería un sujeto que no se puede recuperar, que es inespecífico, que no hay una verdadera concordancia con un sujeto. Esto, bueno, yo lo voy a llamar, son términos un poco más técnicos, vamos a llamar al primer caso un uso fórico, es una palabra que solemos usar en lingüística, ya sea anafórico o catafórico, es decir, que se refiere a un elemento que está en el texto, mientras que al segundo lo podemos llamar no fórico porque no está en concordancia o no se está refiriendo a ningún otro elemento que esté en el texto. Por eso, bueno, nos vamos a centrar, como digo, en el uso de abajo, que es lo que nos interesa. Algún ejemplo más, ya ejemplos reales, pues aquí tenemos una poesía en una obra de Calderón de la Barca. Cuentan de un sabio que un día, y ese cuentan, ¿verdad? Bueno, ¿quién lo cuenta? Lo cuentan. Y simplemente con decir eso ya estoy dando a entender que es una historia que se cuenta por ahí, ¿no? La cuentan por ahí, sin necesidad de decir quién lo hace, a lo mejor ni siquiera es verdad, a lo mejor se lo inventa el propio autor, pero bueno, lo cuentan. Y en este otro caso, roban un cuadro de Picasso valorado en 3 euros. Es una pena sobre todo por el marco. Ese roban, esto sería un titular de prensa, evidentemente. Bueno, también nos está diciendo que en este momento, por lo menos en el titular, no es importante decir quién lo ha hecho. Puede que fuera una sola persona, ¿verdad? Y es curioso, sin embargo, que usemos una forma plural. Roban. Bueno, lo que nos está diciendo no es que sea uno o que sean varios, sino que probablemente es inespecífico, ¿no? Que en el fondo, aquí en el titular lo que me interesa es que lo han robado. Me interesa más el hecho de robar y lo que han robado que quién lo ha hecho. Estos ya son ejemplos, como digo, tomados, bueno, aunque sea una noticia humorística, son ejemplos reales que podemos encontrar. Y bueno, ¿qué preguntas me hago yo cuando observo esta tercera persona que me llama la atención, que me interesa? Me hago una serie de preguntas, lo apunto aquí en mi cuaderno de lingüista, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué es posible formular terceras personas sin sujeto? Bueno, vamos a intentar dar unas pistas. A lo mejor no resolvemos el misterio, pero vamos a reflexionar sobre ello. ¿Qué significado se transmite al hacerlo? Porque algo estoy diciendo, ¿verdad? Un significado estoy creando. ¿Cómo podemos explicar ese significado de una tercera persona que no se refiere en principio a nadie, que no concuerda con ningún sujeto? ¿Qué referencias puede tener? ¿A qué tipos de personas o de colectivos me puedo estar refiriendo? ¿Me refiero a personas concretas? ¿Es más bien a todo el mundo? ¿Es a mucha gente? ¿Es a una mayoría de la sociedad? Puede haber distintas posibilidades según el contexto. ¿Aparece más en unos contextos de comunicación que en otros? Y aquí entramos en la cuestión de la variación. Pensad si creéis que a lo mejor se usa más cuando hablamos o cuando escribimos
o quizá en unas situaciones o en otras, en unos géneros textuales más que en otros, puede ser. Vamos a intentar investigar un poco sobre eso. ¿Lo usan más unos hablantes que otros? Lo mismo. ¿Es posible que lo usen más unas personas que otras, ya sea por algún rasgo o quizá por sus estudios o por la identidad que tienen en un determinado ámbito? Bueno, vamos a pensar también en ello. Y finalmente, suponiendo que sea verdad las dos preguntas anteriores, o sea que realmente sí exista variación, y ya adelanto que algo de variación sí hay, por lo menos, ¿tiene que ver con el propio significado de la construcción? Es decir, ¿que haya variación es algo azaroso, es algo caprichoso, o tiene que ver con lo que significa la propia construcción? Son muchas preguntas y a lo mejor son muy ambiciosas. Yo no sé si las vamos a poder contestar todas hoy, pero por lo menos yo voy a intentar aproximarme a algunas respuestas. Vamos a intentar y entre todos vamos a reflexionar para ver si encontramos algunas respuestas a estas preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aparte de algunos ejemplos inventados y aparte de algunos ejemplos de otras fuentes, yo voy a utilizar sobre todo un corpus que compilé hace unos años. Como ha dicho Iraide, pues yo he trabajado principalmente sobre el lenguaje de los medios, y además lenguaje local. Yo compilé un corpus de prensa y de radio, no es muy grande, 300.000 palabras, a partes iguales, lenguaje escrito de la prensa y lenguaje de la radio, transcrito. Y restringido, como digo, a un ámbito local, pues para evitar que haya mucha dispersión dialectal o que haya competencia de distintas normas periodísticas por distintas zonas. Bueno, pues son todo periódicos de Salamanca y también emisoras de radio de programas locales de Salamanca. Y es lo que yo voy a usar principalmente como base para sacar ejemplos y para hacer también unos cálculos de la distribución. Es interesante el lenguaje de los medios, entre otras cosas, porque hay muchas situaciones en él. Y hay muchos tipos de textos en el lenguaje de los medios, muchos géneros. Yo pongo aquí los que refleja este corpus, que son 10. Podemos ver en color naranja los escritos y en azul los orales. Desde artículos de opinión, cartas, noticias y también distintos tipos de programas radiofónicos, musicales, informativos, deportivos o anuncios, que ya no son programas, pero es un tipo de texto evidentemente muy interesante, el lenguaje publicitario. Lo que pasa es que hoy no vamos a hablar mucho de diferencias entre géneros porque hay algunos que no tienen muchos casos de terceras personas. La mayoría están concentrados en pocos géneros, entonces no hay como para hacer un estudio muy significativo de variación, pero sí vamos a hablar precisamente de algunos de esos géneros en los que están más concentrados los casos. Y también vamos a ver que hay una diversidad de grupos socioprofesionales. Es decir, la gente que participa en el lenguaje de los medios, claro, no tienen toda la misma función, ni la misma tarea, la misma actividad, ni siquiera la misma formación. Y yo suelo distinguir por lo menos 4 grupos, que pueden ser los profesionales de los medios, es decir, los periodistas, los locutores de radio, también los personajes públicos, que son aquellos que intervienen como invitados o como colaboradores habituales, que son gente de una relevancia social, ya sea por su profesión, por un cargo que desempeñan, políticos, que en el fondo también son personajes públicos, pero claro, interesa, ¿verdad?, el lenguaje político y también hay muchos estudios sobre el lenguaje político. Tampoco hablaremos mucho de ellos porque tampoco, por desgracia, tenían muchos casos de la estructura esta que vamos a estudiar hoy. Pero sí vamos a ver, en cambio, a hablantes particulares, que me parece un grupo muy interesante, porque podríamos ser incluso cualquiera de nosotros. Si yo un día llamo por teléfono a la radio, o si mando una carta al periódico, o si me entrevistan por la calle unos periodistas para preguntarme qué me parecen las obras de esta calle, esos son los hablantes particulares, ¿verdad? Los que no tienen una participación habitual en los medios, pero pueden intervenir puntualmente en algún momento y es un grupo socialmente muy amplio quizá. No tienen por qué ser personas que tengan determinadas profesiones ni que trabajen en los medios o en comunicación pública, sino que es un grupo socialmente amplio. Bien, si se entienden las características de este corpus, bueno, vamos a dividir esta presentación en algunos capítulos. El primer capítulo va a tratar precisamente sobre la propia construcción de la tercera persona. Vamos a ver algunos rasgos gramaticales y semánticos para conocerla mejor. Vamos a ver algunas curiosidades, algunos rasgos que a lo mejor no nos habíamos parado a pensar. Y voy a plantear también alguna pregunta para que todos reflexionemos sobre características de esa tercera persona. Lo primero ya lo he dicho, no hay sujeto sintáctico, gramatical, ni podemos recuperar del propio contexto un referente que, digamos, está concordando este referente con este verbo en tercera persona. Pongo otro ejemplo ya del corpus, de un programa deportivo.
En cualquier caso, a mí me han dicho, a lo mejor no es cierto, y por eso te lo pregunto, que ya ha habido algún equipo que se ha dirigido a ti. ¿Cuántas veces usamos este me han dicho? Y puede ser por distintas razones. Puede que no queramos decir quién, o no nos acordamos. Puede que no sea verdad, ¿no? A lo mejor me lo estoy inventando y, sin embargo, aunque me lo estoy inventando yo, digo me han dicho y a que le estoy dando cierta validez o cierta autoridad externa a mí. Es decir, luego hablaremos de la evidencialidad también que proporcionan construcciones como estas. Me han dicho. Bien, pero está claro que no lo hacemos concordar con un sujeto. Esa N, que es la terminación verbal, la desinencia que siempre indica una tercera persona plural, ¿qué está haciendo? Está introduciendo a un participante, ¿no? Alguien que no estaba, pero de algún modo lo hemos metido, lo hemos introducido en el discurso a través simplemente de esa terminación verbal. Ya nos estamos aproximando un poco hacia un tipo de significado que estamos creando con esta elección, con este me han dicho. Bien, y hay que decir, yo he empezado hablando de la canción de Rafael, ¿no? Que me hacía mucha ilusión, pero hay que decir que no es exactamente el tipo de ejemplo que yo estaba buscando. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí hay un fragmento de la letra, digan lo que digan, y el estribillo repite varias veces, digan lo que digan, pero al final dice los demás. Claro, entonces aquí sí hay un sujeto. Por eso digo, no es exactamente nofórico. Claro, ha aparecido al final. Hasta entonces, a lo mejor hasta que había aparecido, sí nos podía parecer que era un digan lo que digan sin sujeto. Pero bueno, en este caso a lo mejor alguien me diría, realmente es una catáfora, ¿no? Una referencia catafórica porque el sujeto ha aparecido detrás. Primero apareció la N, el digan, que parecía que no iba a tener sujeto y al final resulta que lo tenía. Bueno, no significa que la canción no nos valga, la canción sigue siendo muy interesante. Pero vamos a ver ahora un ejemplo del corpus que sí que es ese, digan lo que digan, sin sujeto. Está hablando aquí de la Constitución española y la Constitución europea, un proyecto de Constitución europea, y dice, la comparación no es fácil, porque no tiene que ver la elaboración de la Constitución española con la europea. Que digan lo que digan, tiene un consenso de fondo. Este sí es el uso no fórico, ¿verdad? Aquí sí que no hay sujeto. Digan lo que digan, y cuando yo uso esta expresión digo, estoy invalidando posibles objeciones. Digan lo que digan, quien sea, ¿no? La Constitución tiene un consenso de fondo. Es una expresión muy fijada, ¿verdad? Es que es una expresión ya que la usamos casi totalmente lexicalizada. Pero se pueden hacer otras expresiones muy parecidas, como esta, que ya no están tan lexicalizadas. A decir verdad, a mí, me cuenten lo que me cuenten, ven que la intención es la misma, pero ya usa otro verbo, ha metido un me, ¿no? Se ha introducido de algún modo el hablante también. Me cuenten lo que me cuenten, me parece que en Irak sigue habiendo una guerra. Bueno, aquí sí tenemos dos ejemplos, dos usos realmente no fóricos, que además también tienen un valor discursivo. Bien, vuelvo a la cuestión de las referencias. Me puedo referir a personas o grupos humanos muy diferentes, de amplitud muy diferente. Desde este caso, recientemente me pidieron que pintara 2 institutos y un colegio, y he expuesto pinturas, tanto en mural como cuadros. ¿Quién se lo pidió? Bueno, por el contexto podemos entender que sería alguien que tenía relación con esos institutos y ese colegio, seguramente la dirección o responsables de esos sitios. Desde ahí, desde ese caso bastante concreto, ¿no?, de personas que podemos imaginar muy específicas, hasta otro caso que es, bueno, este por ejemplo, María del Rosario, Charo, como le gusta que la llamen, y Esmeralda Maestre, etcétera, que la llamen, ¿quién? Bueno, esto es muy general, esto ya alguien me dirá, ni siquiera son personas reales, ¿no? Es como cualquier persona que se encontrara en esa situación debería llamarla, ¿no?, Charo. Es decir, el subjuntivo me lleva a pensar eso, que ni siquiera estoy hablando ya de personas concretas. En todo caso sería una colectividad ya inespecífica, ¿no? Cualquiera que esté en esa situación, pues debería llamarla así. Y solo son 2 ejemplos. En otros ejemplos vamos a ver otros tipos de referencias también. Cuando ya entremos más en el caso de los medios, en el análisis más centrado en el corpus, veremos usos muy específicos. Otra cosa que me gustaría discutir un poco más. ¿Por qué pasa esto con el plural y no con el singular? Vuelvo al ejemplo. Están llamando a la puerta. Y podemos compararlo con está llamando a la puerta. ¿Verdad que si alguien da unos golpes en la puerta yo no voy a decir está llamando a la puerta? Y si lo digo me preguntaréis,
quién, es decir, porque está claro que sé quién es, ¿no? Luego parece, en principio, que la tercera persona singular siempre tiene un referente, siempre tiene un sujeto, aunque esté omitido, pero lo podríamos recuperar del contexto. Bueno, ¿por qué pasa solo con el plural? Y hay que decir otra cosa, que hay una pequeña objeción que me pueden hacer. Yo he leído y me han dicho también que en algunos sitios, en lugares de Canarias, en lugares de América como México, se usa la expresión dice que con ese valor, dice que va a llover. Y no me estoy refiriendo a nadie, o sea, sería como nuestro dicen, dice que va a llover. Puede que alguien conozca el uso, y a lo mejor lo piensa, a lo mejor luego quieren comentar sobre este uso si lo conocen. E incluso pues, se ha llegado a formar una forma como dizque, que esto, por ejemplo, lo pueden haber encontrado en obras clásicas, que aparece, o también en México y en algunos lugares parece que se usa ya como una especie de adverbio, de marcador, evidencial, dizque, ¿no? Disque. Bueno, ¿qué hacemos con estos casos? ¿Invalidan la idea de que el plural es el único que puede ser no fórico? Yo creo que no la invalidan o solo hasta cierto punto. Primero, parece que esto solo ocurre con el verbo decir. No sé si conocerán otros casos, también me gustaría que si alguien conoce otros casos nos lo comente. Pero normalmente ocurre con el verbo decir, en esta construcción. Dice que, diz que. Luego parece que está ya muy fijado, muy lexicalizado con este verbo en concreto. También podríamos pensar, pero claro, esto habría que demostrarlo, que puede venir del dicen, que se ha simplificado, que se ha perdido la N. Pero claro, esto habría que hacer ya un estudio más diacrónico, con textos, con corpus, para saber si realmente es una simplificación fonética de ese dicen que. No lo sé, pero bueno, podemos discutirlo también. Parece que estos casos, bueno, nos causan un pequeño problema, pero no es seguro que invaliden la idea de que es el plural, y casi siempre es así, es el plural el que se usa con valor no fórico. Ahora, una pregunta para que pensemos. Ya lo anticipé. Si yo usara un ellos, un pronombre ellos, ¿podría ser no fórico? Es decir, ¿ellos están llamando a la puerta? ¿O todos tendríamos claro que sé quién es? Es decir, que es un referente específico. Lo digo sobre todo porque hay algunos trabajos, cito estas referencias porque lo he tomado estos dos trabajos de Lapidus y Otegui y de la RAE, es decir, la gramática, la nueva gramática de la Real Academia, que dicen que sí que en algunos dialectos, en algunas variedades, ese ellos puede ser no fórico, puede equivaler a nuestro dicen sin sujeto. Yo no lo tengo claro. Si ven los ejemplos que están sacados de esos trabajos, fui ayer a la oficina y ellos querían que yo firmara todos los papeles. Antes de mudarse la compañía para el piso en que estamos, ellos me llamaron a la oficina y me dijeron que si quería el trabajo. Bien, parece que no hay nada que concuerde con ese ellos, o que nos aclare la referencia de ese ellos. Pero si nos fijamos, claro, yo destacaría ese a la oficina, pero cuando digo fui a la oficina y ellos, pues personalmente yo entiendo que ese ellos es la gente de la oficina, ¿o no? Es decir, que de algún modo a la oficina me ha orientado un poco hacia esa referencia. Y en el segundo texto yo creo que pasa más o menos lo mismo con la compañía. La compañía se mudó y ellos, ¿quién? Bueno, las personas, los responsables de la compañía, me llamaron. Es decir, creo que no son casos del todo claros de los que yo llamo propiamente no fóricos, porque por lo menos sí que hay alguna acotación referencial en el contexto. Otra cosa es que los autores, y hay muchos autores que meterían estos casos, a lo mejor, en la tercera persona no fórica. Yo he procurado no ponerlos porque quiero solo casos en los que no haya especificación sobre quién es el sujeto. Pero eso se podría discutir. Y hay que decir otra cosa con respecto a estos casos. Que los autores que hablan de ese ellos no fórico dicen que esto se da sobre todo en hablantes, por ejemplo, hispanos que viven en Nueva York, en Puerto Rico, es decir, en zonas que están en contacto con el inglés. Y lo que sí se ha estudiado mucho es que los hablantes que están en contacto con el inglés en un contexto bilingüe expresan mucho más los sujetos en general que nosotros que estamos en un contexto monolingüe. Y claro, es fácil ver ahí cierta transferencia de la gramática inglesa que obliga a expresar los sujetos. They say that time changes things. Y sabemos que el inglés está obligado a ese they, ¿verdad? Claro que es un they inespecífico. Equivaldría más o menos a nuestro dicen sin sujeto, ¿verdad? Es que la gramática del inglés me pide, por la falta de desinencia del verbo, me pide poner ese sujeto. Entonces yo creo que tiene mucho que ver también la transferencia para esos casos de pronombres expresos, ¿no? Bien, pasando a la cuestión semántica. La construcción se da normalmente con verbos que expresan acciones.
Es rara con procesos y parece imposible con estados. Ejemplos. Llaman constantemente para venderme cosas. Perfecto, ¿no? Es decir, no tenemos problema con este ejemplo. Con este otro a lo mejor tampoco. Creen que el agresor era un conocido de la víctima. Bueno, lo podría usar en uso no fórico. Creen, sin decir quién. Puede ser. Le pongo una interrogación porque, claro, a lo mejor es por ser un proceso mental, pues bueno, se está refiriendo a la policía, a la justicia. A lo mejor con otros procesos es más difícil. Nacen, viven, crecen, mueren. ¿Podrían tener un uso no fórico? Me parece más difícil con otros tipos de verbos. Y desde luego lo que parece que está claro es que un verbo estativo, como estar, como ser, están cansados de tanta corrección política. ¿Es posible que esto no tenga sujeto? Yo creo que no. Es decir, que todos me preguntaríais quiénes están cansados, ¿no? Es decir, no lo puedo decir refiriéndome a la gente en general, ¿o sí? Creo que no, pero bueno, reflexionamos sobre ello y después lo podemos discutir. Cuanto menos transitivo es el verbo, cuanto menos indica una acción que tenga flujo de energía, como se dice en lingüística cognitiva, más difícil es que usemos esta estructura. Y esto lo relaciona a lo mejor un poco con otras construcciones que llamamos impersonales. Yo puedo decir, me han dado una buena noticia. También puedo usar un se, ¿verdad? Se me ha dado una buena noticia. No es lo mismo, ¿eh? No son sinónimas. Dicen algo parecido, no es que sean equivalentes. Incluso la pasiva, con verbo ser. Me ha sido dada una buena noticia. Puedo usar las tres estructuras. Te digo, no es que sean equivalentes ni que nos suenen igual de bien, ni que las usemos aleatoriamente, ¿verdad? ¿Qué tienen todas ellas en común? Por lo menos creo que algo tienen en común. Y es que las tres evitan decir quién, ¿no? Quién lo ha hecho, evitan a ese sujeto o a ese agente. Y quizá en este caso lo importante no es quién lo ha hecho, sino yo que lo he recibido. Lo importante es la noticia y yo que la recibo, más que el sujeto, ¿verdad? O más que el agente. Eso sí que es algo que une a estas construcciones, aunque cada una lo enfoque de una manera un poco diferente. Vemos este ejemplo real. Black Friday, que no te engañen. ¿Qué es lo importante para mí de esta frase? Para mí quizá lo más importante es el te. Es decir, me da igual quién te engañe. ¿Qué es lo importante? Que no te engañen a ti. Estamos hablando de ti, ¿no? Tú eres lo importante. Tú eres lo prominente en este caso. Mientras que a la gente, al que hace la cosa, al que hace la acción de engañarte, lo dejamos oculto, ¿verdad? Difuminado. Lo mismo esta otra. Que me quiten lo bailado. Una frase que se ha dicho siempre, ¿verdad? Popular. Que me quiten lo bailado. ¿Qué importa? Pues importo yo, ¿verdad? Que no me lo quiten. O que me lo quiten, pero me da igual. No importa quién lo haga. Entonces, esa prominencia del objeto. Bien, otra pregunta. ¿Y por qué este valor no fórico solo se da con la terminación de sujeto y no con un objeto? Es decir, me han regalado un jamón. Alguien ya está pensando en el jamón. Bueno, aunque no nos lo regalen, ¿verdad? Siempre está bueno. Podemos entenderlo como no fórico. Pero si yo digo, les he regalado un jamón, ¿verdad que tiene que ser alguien concreto? Es decir, ¿verdad que tiene que ser alguien identificable? No es lo mismo que decir que yo regalo jamones a todo el mundo. Les he regalado un jamón, entendemos que es a ellos, sean quienes sean ellos, que lo podremos aclarar en el contexto. ¿Por qué esta diferencia entre el han de sujeto y el les? Y esta es una pregunta que yo no la he visto planteada en muchos sitios, pero a mí me ha surgido esta duda. No es fácil explicarlo quizá tampoco, pero yo me fijaría en que para que un objeto no sea fórico, lo único que puedo hacer es omitirlo. Es decir, comparemos. Siempre les está contando mentiras, ¿a quién? A ellos, sean quienes sean, frente a siempre está contando mentiras. Aquí entendemos que las cuenta, pero da igual, es decir, no hay referencia de a quién. Luego parece que el equivalente de ese sujeto no fórico, de esa n no fórica, no sería un les, sino que sería un objeto totalmente omitido, sin marca de objeto. Bueno, interesante. Y hay que pensar también que es que los morfemas de objeto, los clíticos o los objetos, no son obligatorios, mientras que las terminaciones de sujeto sí son obligatorias para el verbo. Todo verbo tiene unas terminaciones de sujeto. Hasta el verbo impersonal, llueve, nieva, también tiene terminación de sujeto, aunque sea totalmente impersonal. Sin embargo, el objeto yo solo lo pongo cuando es más o menos específico, o cuando es más o menos identificable.
Creo que puede ir por ahí la respuesta, ¿no? Pero bueno, es otra cuestión que yo lanzo quizá para futuros trabajos o para que vayamos pensando en ello y podamos acercarnos más a esta diferencia entre el les y la n de sujeto, la desinencia de sujeto. Hasta aquí estas características generales que yo quería decir. Pasamos a un segundo capítulo ya más corto, el que vamos a hablar de, bueno, ¿qué es esto del continuum discursivo de la tercera persona? Yo voy a defender que todas las terceras personas plurales son lo mismo. Es decir, que siempre que yo uso esa n, esa terminación de sujeto, estoy diciendo lo mismo. Pero dependiendo del contexto, los efectos serán diferentes, ¿no? Los significados serán diferentes. Yo adopto un punto de vista que podemos llamar isomórfico. ¿Qué quiere decir? Que una forma gramatical siempre tiene un significado intrínseco, inherente, aunque luego en el contexto pueda dar lugar a efectos diferentes. Por lo tanto, cada vez que yo uso la desinencia n, va a significar lo mismo y vamos a intentar explicar qué significa. Los usos no fóricos no van a ser una cosa especial, no es un caso especial que haya surgido así por arte de magia, sino que tiene mucho que ver con el resto de las terceras personas. Vamos a ver 4 posibles usos de la tercera persona, con ejemplos, para intentar entender a qué me refiero con este continuum de posibilidades. Desde lo más prototípico en un sentido hasta lo más prototípico en el otro sentido. ¿Cuál sería el caso 1? Pues cuando yo tengo algo, un sintagma nominal, un pronombre, en tercera persona que concuerda con un verbo. El caso prototípico de una concordancia, digamos, normal. Aún falta un mes para que llegue la Navidad. Pero los comerciantes salmantinos ya se han puesto a trabajar. Y si yo pregunto, ¿cuál es el sujeto de se han puesto a trabajar? Todo el mundo me dice, los comerciantes salmantinos. ¿O no? Hay otra forma de analizarlo. Bueno, si tenemos un sujeto en plural, un verbo en plural. Concordancia perfectamente normal, estándar, ¿verdad? Entonces ya digo, creo que sería un prototipo del uso de la tercera persona. Ahora, vamos a empezar a alejarnos un poco y vamos a ver ya un caso un poco diferente, un poco especial, aunque es muy frecuente. Si tenemos un referente singular, es decir, algo que es singular pero que es colectivo, y eso va a hacer que el verbo se vea de algún modo impulsado a concordar en plural. Veamos. Me parece bien que el ayuntamiento elabore bien, ¿no? Porque el ayuntamiento es singular y elabore es singular, pero sigue escribiendo un plan de choque para acabar con los reventones, pero mucho antes se tenían que haber puesto manos a la obra. ¿Por qué ha aparecido este plural? ¿Por qué de elabore hemos pasado a tenían? Creo que lo entendemos, porque todos tenemos en la cabeza que el ayuntamiento es un grupo de personas. Entonces a mí, aunque al principio me hizo concordar en singular, se me ha quedado la idea de plural en la cabeza, ¿verdad? Y en cuanto aparece otro verbo ya lo pongo en plural. Esto pasa muy frecuentemente, mucho más quizá de lo que nos hemos dado cuenta. Y son textos escritos además. Hay que trabajar el nombre. Luego la gente te conoce, correcto, no diríamos la gente te conocen, ¿o sí? Por lo menos, reflexionando, no nos suena bien. Al revés que en inglés, ¿no? Que siempre hemos tenido ese plural de people, que tiene que ir en plural, mientras que gente en español es singular. Pero dice, te conoce en cuanto empiezas a introducirte en el ambiente. Y te van llamando, ¿quién? La gente, pero ya se ha convertido en un plural. A raíz de otros trabajos que han visto tuyos. Ya hemos pasado al plural y ya no soltamos ese plural, ya no abandonamos ese plural. Porque realmente importa más lo semántico o lo referencial que lo gramatical. El resto de la sociedad está cegada en el consumismo y tan solo se miran, de está a se miran, lo mismo. Ya digo, pasa muchísimo. Como vemos, suele pasar a partir del segundo verbo, no en el propio verbo que está en la cláusula, en la oración, sino que el cambio se da en las cláusulas inmediatamente posteriores. Esto es lo más habitual. Y muy interesante, ¿no? Ver cómo hacemos ese cambio. Si a partir de ahora nos fijamos en esto, vamos a ver que lo hacemos, yo creo que todos, con mucha frecuencia. Puede ocurrir, esto es de otra fuente, es del 10 minutos, ¿no? Que incluso ocurra en la misma oración. La familia real de Mónaco disfrutan. No nos suena bien, si pensamos en ello. No nos parece correcto. Pero bueno, si ha ocurrido, por algo será, ¿no? Parece que cada vez tenemos más tendencia a lo mejor a hacer concordar estos sustantivos en plural. La familia disfrutan. Por eso, porque manda al final la referencia, el contenido,
más que lo propiamente gramatical. Interesantes estos usos. Quién sabe si algún día esto acabará siendo normativo, ¿no? Y lo haremos todos. Tercer caso. Nos vamos alejando cada vez más de ese prototipo de concordancia, ¿no? Ahora ya, y esto me he referido antes a esta cuestión, expresiones de valor locativo o temporal que no concuerdan con el verbo, pero acotan la referencia. ¿Qué le dicen en casa?, le preguntan a un entrevistado. ¿Qué le dicen en casa? Y si ahora yo os mando a hacer análisis sintáctico, ¿qué es en casa? Complemento circunstancial de lugar, ¿o no? Yo es lo que hubiera dicho, ¿eh? No pasa nada. Pero es algo más, ¿no? ¿Nos damos cuenta de por qué? ¿Qué le dicen en casa? ¿Es el lugar o es algo más? Él contesta, en casa, lo pone delante, donde suelen ir los sujetos, por cierto, en casa me dicen loco. Es decir, las personas que viven conmigo en mi casa me dicen loco. ¿No es eso más o menos lo que está queriendo decir? Mi familia, mis familiares me dicen loco. Y más interesante todavía que luego dice, estoy teniendo problemas y disgustos con ellos. Ese en casa, ese circunstancial del lugar se ha convertido en un ellos. Lo vemos que efectivamente era algo más, ¿no? Era ese elemento que se ha llamado de distintas formas en lingüística, hasta un constructor espaciotemporal y cosas así, pero que lo que está haciendo es no solo decirnos dónde, sino marcándonos una referencia humana también. Esto ya está bastante cerca de mis usos no fóricos, ¿verdad? Pero así no los incluyo porque creo que todavía es un paso anterior. Más ejemplos. Dori telefoneó al hotel, donde le confirmaron. Ese al hotel y ese donde, que es un relativo que se refiere al hotel, algo tienen que ver con confirmaron, ¿verdad? ¿Quién lo confirmó? Bueno, pues esa gente, esas personas del hotel. O durante noviembre en Por Amor al Arte es una tienda de pintura. En Por Amor al Arte, escoges la lámina del pintor impresionista que te guste y te la regalan al enmarcarla en la propia tienda. Solo tienes que elegir un bonito marco, y tienen muchos. Es decir, esto es un anuncio radiofónico, claro. En Por Amor al Arte, te está diciendo el lugar, pero también te está hablando de unas personas que van a hacer eso. Bueno, entonces veis que estamos ya muy cerca de esas terceras personas que realmente no tienen sujeto y que realmente ni siquiera podemos decir que estén concordando exactamente ni refiriéndose a algo del contexto, ¿eh? De hecho, hay casos ya ambiguos entre esto y el punto cuarto, el extremo cuarto, que serían ya los nuestros, los usos no fóricos, donde en el contexto a lo mejor ya no vemos nada que realmente nos diga o nos oriente sobre cuál es la referencia. Hablando de un entrenador de fútbol que está muy enfadado porque le han pitado unas faltas a su equipo, ¿no? Es que protesta todo. Todo le sienta mal hoy, la verdad. Yo creo que le invitan a cenar y le sienta mal también. Le invitan a cenar. Un poco esa referencia totalmente inespecífica, como el de le gusta que la llamen Charo. Yo creo que le invitan, quien sea, a cenar y le sienta mal también. Vemos entonces cómo hemos llegado desde las terceras personas de concordancia prototípica con un sintagma de tercera persona hasta esto. Es decir, todo esto seguramente ha sido también una evolución histórica. Yo no hago el estudio diacrónico, pero seguramente esto nos está indicando distintas fases por las que ha ido pasando la tercera persona hasta llegar a casos en que no necesita un sujeto. Ni tiene por qué haber ningún sujeto ni nada en el contexto que me indique cuál es la referencia. Bien, por lo tanto, conclusión de este apartado. Yo creo que todos los usos de esa desinencia n tienen un significado común que se puede explicar o parafrasear con el término otros. ¿Qué significa otros? Significa es un participante, alguien, que tiene unos rasgos cognitivos, por lo menos tiene dos rasgos, creo yo. Uno de ellos es que es difuso, es decir, no especificamos quién es, aunque contextualmente podemos hacerlo. ¿Para qué está un sujeto? Para decirte quién, ¿no? ¿Para qué están incluso esos complementos de en casa, en Por Amor al Arte? Digamos para orientarte también sobre la referencia. Pero la N de por sí no dice nada, es decir, es referencialmente difusa, solo te dice que es alguien. Y muy importante, es alguien externo a nosotros, tanto a mí como a ti, tanto al hablante como al destinatario.
Normalmente, cuando usamos una tercera persona plural, nos estamos refiriendo a gente que no somos nosotros. Yo digo dicen, creo que eso quiere decir que no lo digo yo. Y que en principio entiendo que tú tampoco lo dices. Pero alguien, ¿no? Hay gente que lo dice. Por lo menos estas pueden ser dos características de ese otros, de ese participante que yo llamo otros. Bueno, tercer apartado. Y ahora ya vamos a entrar más de lleno en el corpus y en el lenguaje de los medios. ¿Cuándo se usa esta tercera persona en los medios de comunicación? ¿En qué contextos? ¿Para qué? ¿La usan más unas personas que otras? Vamos a ver que sí. Lo primero que voy a decir es que yo en todo el corpus de algo más de 300.000 palabras he encontrado 248 casos. Recordad que solo analizo casos propiamente no fóricos en los que yo creo que no hay nada en el contexto que indique la referencia. Algunos pueden ser, como digo, ambiguos, algunos me los podrían discutir. Pero claro, al ser un continuum, si voy metiendo, acabo llegando a todas las terceras personas, tampoco me interesa. Entonces he intentado acotar solo los casos más extremos, más prototípicos del uso no fórico. 248. Y voy a calcular frecuencias normalizadas. ¿A qué me refiero? ¿Cuántas veces aparece esto en un número de palabras? No voy a utilizar porcentajes, que es muy normal, ¿no? Pero claro, es que aquí no tengo que comparar dos cosas. Solo voy a estudiar una estructura. Entonces voy a ver qué frecuencia tiene por cada 10.000 palabras. Y lo que voy a comparar no son unas construcciones con otras, sino si aparece más en estos contextos o en estos otros. Pequeña clase de matemáticas. ¿Cómo se calcula? Por si alguien no lo tiene claro. ¿Cómo se calcula esto? Pues yo simplemente multiplico 248 por 10.000 y lo divido entre las palabras totales, que son 302.577. Matemática más que elemental, que es lo único que yo sé hacer. Y me sale que en total en el corpus la tercera persona no fórica aparece 8,2 veces por cada 10.000 palabras. Esto no es ni mucho ni poco, porque claro, habría que compararla con otras construcciones que no lo vamos a hacer aquí porque sería ya muy complicado. Pero bueno, ese es el dato general, 8,2. Ahora nos interesa ver, bueno, cuándo más y cuándo menos, a ver dónde están las diferencias. Y antes de eso también voy a hablar de que me gustaría dividir esos usos. Me estoy quedando sin batería, según dice esto, y no sé si es que no está enchufado. Ah, pues que no lo veía desde aquí. Muchas gracias. Bien, ya me han arreglado el ordenador, ¿verdad? Y estaba diciendo que aquí es un referente clarísimo, muy específico y muy prominente además. Yo voy a distinguir entonces tres valores referenciales, tres, digamos, referencias básicas que puede tener la tercera persona. Y los cálculos los vamos a hacer distinguiendo esas tres referencias, porque vamos a ver que así salen unos datos bastante interesantes. Cuasi individual, cuando me refiero o nos referimos a personas más o menos concretas. Eso de roban un cuadro. Bueno, está claro que han salido personas más o menos específicas, al margen de que sepamos quiénes fueron, ¿vale? Cuasi universal, cuando nos referimos a una colectividad amplia. Dicen que va a llover. O incluso en casos más amplios. Ahora veremos algunos casos. Pero bueno, referencias bastante colectivas, amplias, poco definidas, poco específicas. Y un uso especial que yo encuentro mucho en los medios, que yo lo he llamado institucional, porque en los medios hay mucha tendencia a hablar de instituciones, de autoridades, de gente que tiene algún tipo de poder. Otros autores han distinguido un uso parecido y lo han llamado corporativo, refiriéndose a que indica grupos de personas, asociaciones. Pero bueno, yo he preferido algo un poco más concreto, institucional, porque casi siempre he referido eso, al ayuntamiento, a concejalías, al gobierno, alguien que tiene eso, algún tipo de responsabilidad o de poder. Si se han entendido, luego las vamos a estudiar más detenidamente, si se entienden los tres tipos de referencias, ya podemos ver algunas cuantificaciones. Vamos a ver primero una tabla con la distribución general y según lenguaje escrito de la prensa, lenguaje oral de la radio. Bueno, no sé si va a ser una desilusión, pero no vemos mucha diferencia entre el lenguaje escrito y el oral.
Es decir, solo hay 8 casos más, 120 frente a 128, 8 casos más en la radio, y las frecuencias pues quedan muy parecidas, 8, 8,4 por cada 10.000 palabras. Eso no parece que nos ilumine demasiado. Sí podemos decir en esta tabla, por ejemplo, que la referencia cuasi individual es algo más frecuente, tiene un 3,4, seguida de la institucional un 2,7 y la menos frecuente parece ser la cuasi universal. Y también podríamos destacar que la frecuencia más alta es la que se da del uso cuasi individual en la radio. Y parece que el lenguaje oral podemos destacar que esta estructura refiriéndose a personas más o menos específicas, ¿no? Eso de me han dicho, es muy frecuente, ¿verdad? Eso de han robado, se han llevado algo. Bueno, esos usos son quizá un poco más propios de la lengua oral que de la escrita. En cambio, otros usos pueden ser distintos. Por ejemplo, la institucional vamos a ver que la encontramos más en la prensa que en la radio, ¿verdad? Un 3,1, un poco más alta. Tampoco son grandes diferencias en general, pero un poco más alta en la prensa. Van a ser en general más interesantes, o por lo menos más llamativos, los datos de la segunda tabla. Según grupos de hablantes, según lo que llamo identidades que asumen los hablantes en los medios, aquí hay diferencias más grandes. Lo primero, que los periodistas y locutores, los profesionales de los medios, usan muy poco la construcción. Tienen un 4,2 en total. Recordemos que había un 8,2 de frecuencia general. Los periodistas están a la mitad de esa frecuencia general. En cambio, bueno, muy cerca de la frecuencia general están los personajes públicos, los invitados, los famosos, los colaboradores, que escriben artículos, por ejemplo. 8,9, más del doble que los periodistas, que los profesionales de los medios. Pero es que los hablantes particulares tienen un 33,1 de frecuencia. Altísima en comparación con otros grupos. Es decir, las personas que más usan esta tercera persona son los que aparecen ocasionalmente, los que llaman por teléfono, los que son entrevistados por la calle, los de las cartas al director. Ese tipo de hablantes son los que más, y con gran diferencia, utilizan esta construcción. Y muy interesante también ver que en cada grupo predomina un tipo de referencia. En los periodistas, la que más usan, usándola poco de todas formas, es la cuasi individual. Los personajes públicos, la cuasi universal. Y la institucional en los hablantes particulares. ¿De acuerdo? Cada uno de los tres tipos predomina un poco en uno de los tres grupos. Aún así, como vemos, pues los hablantes particulares, por ejemplo, tienen un 11,7 de cuasi individual. Luego también están muy por encima de los profesionales de los medios. Bueno, una vez que tenemos esos datos, ahora lo interesante es explicarlos. Claro, yo dije al principio, ¿podríamos explicar todo esto de acuerdo con el significado y el uso de la construcción? Vamos a ir viendo ahora casos concretos, a ver si podemos entender mejor por qué han salido estas frecuencias y si realmente tienen que ver con lo que significa la propia construcción. Vamos viendo una por una. Referencia cuasi individual. Otro ejemplo, una señora que llama a la radio para contar un caso que ha ocurrido. Ayer, por ejemplo, a un compañero de mis hijas a las 5 de la tarde lo asaltaron y nadie hizo nada. Fueron a denunciarlo, cuidado, fueron a denunciarlo ya no es nofórico, está hablando del compañero y de las hijas, claro. Y la policía, poco menos, que parece que son ellos los delincuentes. Bien, lo asaltaron. ¿Por qué he marcado también el lo? Porque una vez más lo importante es el objeto, ¿verdad? Más que el sujeto. Y lo importante es el perjuicio, en este caso, el daño que sufrió ese compañero, más que quien lo hizo. Por lo tanto, mayor prominencia del paciente semántico, simplemente porque recordemos un valor que yo he expresado y que se da especialmente con la referencia cuasi individual. Como hemos dicho, más frecuente en el discurso oral y en los hablantes particulares, ¿no? Es la que más usan los periodistas, pero sigue siendo poco frecuente, un 2,2, frecuencia de 2,2 por cada 10.000 palabras. Parece que se asocia entonces un poco a lo coloquial, ¿no? Porque tiene más frecuencia en lo coloquial. Pero también, pero esto es una interpretación en parte que a lo mejor las personas que tienen más conocimiento o que son profesionales o casi profesionales de los medios me pueden decir. Yo no sé si ese dicen o ese han dicho o ese han hecho puede indicar que me falta información, lo cual no es bueno para un periodista, o que no quiero decirlo, lo cual tampoco es bueno, ¿verdad?, engañar al público. No sé si algunos casos pueden ir por ahí. Luego explicaré también con algún ejemplo oral por qué puedo también hacer esa interpretación.
Hay un caso muy especial y ya hemos visto al principio un ejemplo. Un periodista sí puede usar esta construcción en un titular de prensa. ¿Qué es un titular? Un texto muy breve en el que hay que condensar la información básica. Eso lo saben todos ustedes, todos vosotros, perfectamente, ¿no? En el titular está lo fundamental y muchas veces el sujeto sobra porque importa más la acción, importa más el verbo. Y ahora con Twitter lo sabemos más todavía porque estamos acostumbrados a leer frases muy breves y cuando nos llama la atención es cuando pinchamos y vamos a leer la noticia. Piden 18 años para 4 acusados por vender droga en Buenos Aires. Buenos Aires es un barrio de Salamanca, no es la ciudad, ¿no?, de Argentina. Lo digo para que no me digan, te has ido de Salamanca. No. Y es un barrio en el que suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Claro, ese piden, yo lo que no tengo claro, puede que sea un poco institucional más que cuasi individual, porque puede que se refiera a la fiscalía, etcétera, pero bueno, ahora mismo eso me da igual. Mejor a lo mejor este otro, de un texto oral, de un programa musical en el que una locutora empieza a leer unos titulares, ¿no?, unos flashes, como dicen a veces, de noticias. Sustraen 176 euros de los vestuarios de un supermercado en la Plaza Vidal. Aquí sí tenemos claro ese uso, ¿verdad?, en el que no decimos el sujeto, no decimos quién es, puede que fuera solo una persona, y sin embargo usamos ese plural, que precisamente nos está dando derecho a no decir el sujeto, ¿no?, por la propia construcción. Como dice este autor, que lo ha estudiado, Nadal Palazón, parece que el fenómeno es más habitual en Hispanoamérica, es decir, que es muy frecuente en los periódicos americanos que no aparezca el sujeto y se use esa tercera persona plural. Pero yo creo que en España también lo encontramos. Yo, desgraciadamente, en el corpus de Salamanca he encontrado muy pocos casos. Luego, a lo mejor tiene razón este autor en que en España no es tan frecuente, pero tampoco nos parece un hecho raro, ¿no? Aquí iba a poner un ejemplo de una revista. Hallan los restos de un pingüino de 2 metros. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Alguien me puede decir, pero luego te identifica quién. Justo debajo dice, un grupo de investigadores argentinos. Pero lo mismo, si yo tomo el titular como texto autónomo, que se puede hacer, ¿no?, porque muchas veces funciona como texto autónomo, sería no fórico. Aunque luego, si yo sigo leyendo, pues ya me identifican ese. Luego, ¿qué le interesa al periodista? Sobre todo, yo creo que ahorrar espacio y condensar la información. No es que no quiera decirnos, no es que quiera ocultar la información, sino, bueno, restringir el espacio para que quede claro lo fundamental. Y otro caso en que yo encuentro bastantes usos en periodistas, que es lo que yo he ido buscando porque son raros, ¿no? Usos coloquiales, cuando hablan coloquialmente los profesionales de los medios. Pues, por ejemplo, en conversaciones con otras personas, en la radio, en ciertos programas que adoptan un estilo más bien coloquial, informal. Aquí una locutora, en otro programa musical, que suelen ser de los más coloquiales o de los más cercanos a un estilo coloquial, está hablando con un niño, o con un hablante, con un oyente muy joven. Me han dicho, Héctor, que te gusta mucho David Bisbal y que pegas la patada como él. Me han dicho, y hombre, entendemos en el contexto que se está refiriendo a sus padres, aunque no los menciona, ¿no?, alguien que le ha hablado, ¿no?, de ese niño, que pegas la patada como él, y el niño ya se pone muy contento, ¿no?, de que le hablen de David Bisbal. Y este parecido, me han dicho que tienes que ser muy fuerte, que eres la madre más maravillosa del mundo mundial. Ya sabemos que para cada uno nuestra madre es la más maravillosa, pero en este caso que sepas que tu ratita, y aquí identifica, luego no era un sujeto desconocido, pero utilizó ese me han dicho, ¿verdad? Yo creo que aquí vemos esa asociación un poco a lo coloquial. Bueno, pues me han dicho que te vas a casar, ¿no? Es decir, lo asociamos mucho a estas situaciones bastante coloquiales, en las cuales no hay intención de ocultar nada, sino que, bueno, por alguna razón usamos esta construcción, ¿no? Y en este caso, mucho después, o unas líneas después, se ha identificado ese sujeto de me han dicho, ¿no?, o ese referente. Bueno, esto es lo básico que quería decir sobre la cuasi individual. Segunda, referencia cuasi universal. La consejera ha inaugurado un museo sin obras, desnudo como su arquitecto lo ha traído al mundo. Bueno, estas cosas que hacen los políticos. Para ser precisos, esta vez había y hay una obra, una sola, una de esas cosas que llaman instalación. ¿Quién lo llama instalación? Todo el mundo, o casi todo el mundo, o mucha gente. Bueno, es bastante más amplio, ¿verdad? Vemos la diferencia, por ejemplo, en el verbo. No lo dije antes, la cuasi individual aparece con aspecto muchas veces perfectivo, ¿no? Verbos en pasado.
han dicho, han hecho. Eso me indica un referente mucho más concreto, ¿verdad? Llaman, dicen, pues claro, lo hace mucho más general. Ya seguramente no me estoy refiriendo a gente concreta. Lo veo más cercano, no es que los otros no sean, pero lo veo más cercano a esos sujetos genéricos como la gente o a las construcciones impersonales o desubjetivadoras como sé, como las pasivas. Creo que en muchos casos se parecen más a esos, ¿no? Lo que más encontramos es dicen, y en esa forma, hasta el punto de que está muy lexicalizada, muy fijada, y hasta el punto de que hay autores que dicen que el caso de dicen es un tipo especial de uso. Bueno, este grupo escultórico abandonó Ciudad Rodrigo, otra localidad salmantina, hace casi 7 años. Dicen que para proceder a su restauración. Atención, artículo de opinión. A mí me extrañaría encontrar esto a lo mejor en una noticia. Ese dicen, ¿no? Esto es lo que no diría un periodista, seguramente. Pero alguien que está escribiendo un artículo de opinión lo puede decir, porque es un rumor. Yo no necesito que sea algo objetivo, algo demostrado empíricamente, es un rumor que corre, ¿no? Dicen que para proceder a su restauración. Los oyentes, escuchantes les llaman ahora. Lo puse porque también me hace mucha gracia esta confusión de oír y escuchar que tenemos ahora todos, ¿verdad? Hasta el punto de que ya hablan de los escuchantes de la radio. Claro, un escuchante no es lo mismo que un oyente, ¿no? El escuchante, como dice aquí, es el que presta atención. Parece que ahora prestan más atención a lo que les dicen. Bueno, curiosidad. Son los personajes públicos quienes más utilizan, y ya vamos viendo un poco por qué, también por el tipo de texto a lo mejor, o los tipos de textos en que participan. Contextos argumentativos, artículos, debates que surgen a veces en los programas de variedades. Esos son los contextos más, entrevistas en que un entrevistado da su opinión. Son los contextos en los que más surge este dicen y este tipo de formas. Un artículo. Otro artículo de opinión. Si Vera se llevó dinero, como dicen, que lo devuelva. ¿Por qué el autor introduce este como dicen? Creo que puede ser incluso una forma de curarse en salud, ¿no? Seguramente no se había demostrado en este momento que esta persona se había llevado dinero, como si alguien no se lo hubiera llevado, ¿verdad? Y entonces, como dicen, no está demostrado. Lo dejo así, ¿no? Entonces no me comprometo. Puede ser una de las razones por las que se use esto. Dicen es un marcador de evidencialidad. No sé si estamos familiarizados con el concepto de evidencialidad, pero se usa mucho ahora en lingüística, ¿no? Es un poco como diciendo, ¿cuál es la fuente de mi conocimiento? ¿De dónde saco yo esto que estoy diciendo? ¿Me lo invento yo? ¿Lo dicen otros? ¿Está demostrado? ¿Es probable? ¿Es seguro? Ese es el campo de la evidencialidad, ¿no? Los nuevos gobernantes han colocado a la familia. Primero los hermanos, y detrás llegarán los cuñados y los primos. En nadie mejor que en la familia se puede confiar, dicen. ¿Y qué es lo que más me gusta de este ejemplo y de otros? Que el dicen está al final. Es libre. Se puede colocar más o menos donde se quiera. Lo puede haber puesto al principio, o en medio. En nadie mejor que en la familia, dicen, se puede confiar. ¿Verdad que lo puedo poner en distintos sitios? Esto ya no es un verbo como tal, ¿verdad? O sea, ya no funciona como un verbo núcleo de un predicado. Está funcionando más bien como un marcador, ¿no? Casi como un adverbio, no voy a decir un adverbio, pero casi como una palabra que se mete ahí para indicar algo en el discurso, pero no pertenece propiamente a la estructura gramatical, como lo haría un verbo usado normalmente. Otro ejemplo, el mundo cambia, pero el clima también, porque unos días hace mucho calor, otros días hace mucho frío, te achicharras, va a llover. Es el efecto invernadero, dicen. Y lo mete también al final, ¿no? Bueno, ahí ven el efecto invernadero, pero lo dicen, ¿no? Como que tampoco me comprometo. Eso es lo que puede ser la razón de que haya estos cambios de tiempo tan brutales en tan poco tiempo. O calentamiento global, como decimos ya más, ¿no? Otras veces, por ejemplo, lo usan para contradecir ideas supuestamente extendidas, ¿no? Dicen que el miércoles es el día en que el peso de la semana se hace más difícil de soportar. Ni mucho menos. Nosotros, y aquí ven una oposición, dicen nosotros, ¿no? Una cosa es lo que dicen ellos, la gente, quien sea, pero nosotros pensamos que no, que el miércoles es un día bueno. Lo miramos con espíritu positivo. Con espíritu, ven cómo marco las
Aspiraciones no es un rasgo típico de Salamanca, pero parece que cuando nos ponemos muy coloquiales o muy jocosos, aparecen a veces estas eses aspiradas, ¿no? Con espíritu positivo, y pensamos que ya queda menos para el fin de semana, ¿no? El tiempo, a pesar de lo que digan lo que digan, no cura las heridas abiertas, este subjuntivo para no comprometerme, para ponerlo como algo no presupuesto y con lo que yo no estoy de acuerdo. Bueno, o sí estoy de acuerdo, pero afortunadamente el tiempo, aunque no cure las heridas, mitiga el dolor. Bueno, por lo tanto, casi siempre, como ven, contextos más bien argumentativos, más que informativos. Y finalmente, para no extendernos mucho, referencia institucional. Alude, como he dicho, a autoridades e instituciones. Y es, en cierto modo, intermedio. Pues claro, el uso cuasi individual que habla de personas concretas, el uso cuasi universal que habla de grandes colectivos, que puede ser casi toda la sociedad. En medio está la institución, que son grupos de personas que además tienen la capacidad de representar a la sociedad por el cargo que ostentan, por lo tanto, por eso digo que es un uso un poco intermedio entre los otros dos, nocionalmente. Dice un joven vecino, deberían decorar el barrio con luces de Navidad. Me parece justo que pongan algún adorno, aunque sea pequeño. Esto lo habremos dicho todos alguna vez, ¿no? Es que no limpian las calles, es que no adornan. Bien, ¿en quién estamos pensando? Quizá en el ayuntamiento, quizá puede tener que ver con que no sepamos exactamente quién tiene que hacer eso. Porque yo en Salamanca tampoco sé si esto es de la concejalía de alumbrado o la de fomento o festejos o quién se ocupa de esto. Entonces, digo ese deberían, que creo que mis interlocutores entienden que me estoy refiriendo a gente que tiene potestad y capacidad para hacer eso. Por eso lo distingo un poco de los otros usos. Es que es muy frecuente esto, ¿eh? Los mayores es un amplio colectivo que quiere saber hasta qué punto le van a prestar atención. El ayuntamiento. Esto era una conversación con el alcalde. Pero ese van no es ustedes, ¿eh? Era un van que en el contexto se entiende que es... Los mayores quieren saber hasta qué punto le van a prestar, pues los políticos o quien sea, le van a prestar atención. Bien, ya hemos dicho, 18 casos por 10.000 palabras en los hablantes particulares. Más en la sección de prensa. No por nada, yo creo que puede ser un uso muy oral también, pero es que en la sección de prensa hay muchas transcripciones de declaraciones, como la que hemos visto de deberían decorar el barrio. Hay muchas entrevistas a gente que no tiene un puesto relevante, digamos, sino que es gente, pues, alguien que trabaja en una tienda, alguien que trabaja en cualquier cosa, se le puede entrevistar en un periódico local, ¿verdad? Usan mucho esto. Y también escriben cartas al director, y también usan mucho esa tercera persona. Y me interesa, en parte, la visión sociolingüística aquí, porque creo que crea contrastes grupales a veces. Están ellos, los enemigos, y estamos nosotros, los ciudadanos de a pie, que sufrimos, ¿verdad? Hay cierta visión negativa de los políticos hoy en día, seguramente injusta en parte, ¿no? Pero es verdad que nos vemos un poco como grupos separados. Ellos mandan, nosotros obedecemos, nosotros sufrimos, ¿verdad? Y esto se detecta a veces en algunos contextos. He elegido un tema que, como alumnos universitarios, a algunas personas les puede interesar, el botellón, ¿no? Resulta que entre la Universidad y el Ayuntamiento de Salamanca decidieron prohibir las fiestas con alcohol en las facultades, ¿no? Y en las calles. Y esto pues creó bastante polémica entre los estudiantes, lógico, y les preguntan a varios estudiantes y dan su opinión, ¿no? En un programa. Bueno, primero un alumno, traidor, se pone de parte de los poderosos, ¿no? Veo normal que prohíban que haya fiestas así, porque luego toda la ciudad acaba, en algunos sitios acaba destrozada. Una compañera le contesta, pero yo creo que deberían, pues no sé, esta tenía acento andaluz, esta debía de ser andaluza o extremeña quizá, pues no sé, hacer algo de tal manera que se pudiera hacer una fiesta. Yo creo que no se deberían suspender, pero que vamos, que más que suspender yo creo que nos quieren quitar de en medio. Y el que más me gusta es este último por ese nos. Ahí aparece otra vez ese objeto prominente. Ellos, quienes sean, los enemigos, nos quieren quitar de en medio. Ven aquí la oposición grupal, ¿no? A lo que me refería. Podemos hablar de distintas instituciones, muchas veces el ayuntamiento, como he dicho, concejalías, ¿no? Se han tirado 2 años largos de obras y ahora acto seguido les quieren meter, este les tiene referente en el contexto, son los comerciantes, que son los que más sufren las obras muchas veces, ¿no? Les quieren meter a los comerciantes otros 2 años o 3 de obras.
Y este me gusta mucho. Esto va a ser como los 10 mandamientos se encierran en 2, que nos decían cuando éramos pequeños. Esto lo dice un periodista. Entiendo que se está acordando de su educación religiosa de pequeño, ¿no? Nos decían cuando éramos pequeños. ¿Quiénes nos? ¿No? Pues los niños, ¿no? Será los niños de mi época, los compañeros de clase, ¿no? Nos decían. ¿Quién nos lo decía? Bueno, unas autoridades, alguien que tenía poder sobre nosotros. Sacerdotes, monjas, profesores, padres y madres, todos los que podían educar a los niños nos decían eso, ¿no? Entonces me gusta también ese contraste, otra vez con un nos, en este caso, ¿no? Nos decían a nosotros. Y mejor todavía, es que a veces los políticos o a veces los hablantes que representan instituciones también usan ese uso institucional de tercera persona. Carmen García, que es una alcaldesa de un pueblo muy pequeño, cerca de Salamanca, pues critica a la Junta de Castilla y León, ¿no? Dice, han ubicado 5 rotondas en menos de 2 kilómetros, la administración regional, ¿no? Dejándonos. ¿Quién es dejándonos? A los del pueblo, ¿no? La administración local, ella se pone como representante y con un plural, ella se convierte en el pueblo, ¿no? Dejándonos aislados, esos, ¿no? Que han ubicado, porque tenemos que hacer 3 rotondas llenas de tráfico pesado. Bien, otra oposición, pero incluso en los políticos aparece alguna vez este uso institucional. Bueno, y otra vez, ya lo dije, los titulares, abren un corredor peatonal en la calle Quintana. ¿Quién lo ha abierto? Pues una autoridad, claro. Por lo tanto, los periodistas utilizan en los titulares la referencia cuasi individual y la institucional. Sería muy raro la cuasi universal. En un titular dicen, pues hombre, si es una noticia, desde luego, no tiene mucho sentido. Bien, bueno, llegamos al final, conclusiones. En unas pocas frases voy a intentar resumir lo que yo creo que es más importante de lo que he dicho y a partir de ahí, pues, espero que haya comentarios, etc. Las formas gramaticales están para comunicar, están para crear un significado. No creo que se pueda estudiar la gramática sin atender al significado, aunque se haya hecho durante muchos años y muchas décadas, ¿no? Pero hoy en día los enfoques funcionales y cognitivos nos dicen que la gramática es semántica, la gramática es creación de significado. Y yo he intentado demostrar que esa N, esa simple N que indica tercera persona, pues crea un significado, ¿no? Y que no es distinto del que crean las demás terceras personas plurales. ¿Y qué hacen? Introducir a un participante que es externo al hablante y al oyente y que es difuso en principio, aunque se pueda especificar contextualmente. Hemos visto que en los medios, por lo menos en el corpus que yo he estudiado, es muy frecuente en esas personas que no se dedican a la comunicación pública, sino que solo aparecen puntualmente, son los que más lo usan. Puede tener que ver con que sea un rasgo más bien oral y coloquial y que por eso otros tipos de hablantes lo eviten o lo usen poco. Sobre todo periodistas y locutores, ¿no? Los profesionales lo usan poco. También por lo que yo decía, que es algo que, como no sea un contexto claramente coloquial de Héctor, me han dicho que te gusta David Bisbal, si no es ese tipo de contexto, no parece que sea muy apropiado. Para periodistas que sobre todo tienen que informar y hablar de manera objetiva. Pero, por supuesto, todo dependerá del contexto. En un titular puede ser normal y en otros casos, coloquiales, conversacionales, puede ser normal también. No basta con cuantificar, aunque también ha habido enfoques cuantitativos que se han olvidado, en mi opinión, del contexto y de analizar cualitativamente qué quieren decir los hablantes. Al final lo que importa es comunicarnos en un contexto, ¿no? Más que las meras tendencias. Por eso no podemos separar una cosa de la otra. Objetivos de comunicación. Creo que un verdadero análisis de la gramática y de la variación de la gramática se beneficia de combinar datos cuantitativos y cualitativos, observación de contextos. Así vemos las tendencias. Es verdad que hemos visto algunos datos muy llamativos, ¿no? Pero hay que explicarlas. No es casualidad, ¿verdad? Espero haberlo más o menos demostrado, que los hablantes particulares usen más esa construcción que otros. Tiene que ver con algunas razones comunicativas, ¿no? Y finalmente, tenemos que avanzar, los lingüistas, ¿no? Todas las personas que estemos interesadas en estas cuestiones, hay que avanzar en estudiar estas construcciones impersonales o, como yo prefiero llamarlas, desubjetivadoras, porque lo que hacen es evitar la presencia de ese agente, o no siempre es agente, por eso a veces es del sujeto, pero bueno, evitan la presencia de ese protagonista, ¿no? Y le dan más importancia a otros.
Hoy hemos estudiado la tercera persona del plural, pero está también la pasiva, una estructura muy interesante, un auxiliar ser, y poco frecuente y, sin embargo, muy propia de periodistas, parece ser, ¿no? Parece que los periodistas la usan bastante más que otros hablantes. También el se, la pasiva refleja y la impersonal con se, frecuentísimo, mucho más que la pasiva con ser. Cosas, estructuras como a ver qué más infinitivo. ¿A qué me refiero? Bueno, hay que hacerme un resumen de esta charla que he dado yo. No, es broma. Pero si yo a mis alumnos les digo hay que hacer este ejercicio, ¿por qué digo esto y no tenéis que hacer este ejercicio? Quizá estoy evitando decir que la obligación es suya, lo presento como algo más general, a lo mejor me meto yo de alguna forma, como que yo voy a hacer los deberes, ¿verdad? Pero me meto, comparto el dolor de alguna forma y lo hago más, y también más objetivo, ¿no? Como que es una obligación más que no depende de mí, que no la impongo yo, sino que es así, hay que hacerlo, ¿verdad? Y también, pues esos sujetos inexpresivos como el tú, es que cuando estudias en la universidad, ¿quién es ese tú? Cualquiera que esté en esa situación, ¿no? Cuando tienes hijos, ves las cosas de otra manera. O el uno, es que cuando uno tiene hijos, y cada estructura dice una cosa un poco diferente, no son sinónimas tampoco. La gente, alguien, en fin. Hay tantas formas de evitar un agente o un sujeto específico, ¿verdad? Y por eso, bueno, ya termino volviendo a mi cuaderno y os dejo esta pregunta por si queréis ya hoy mismo empezar a reflexionar y a investigar sobre esto. ¿Qué diferencia hay entre dicen y se dice? Y pongo dos ejemplos, los últimos, del corpus. La administración siempre se cura en salud. Estamos hablando de una posible epidemia de gripe. Está la gente muy asustada. Pero de ahí a que vaya a pasar todo lo que dicen que va a pasar, pues yo creo que hay un buen trecho. Y sin embargo, otra locutora que está hablando del tiempo, de la información meteorológica, tenemos una media de 14 grados de temperatura ambiente, al menos en el corazón de la ciudad. Y se dice que los cielos estarán un día como el de hoy, despejaditos. Bueno, vamos a pensar, vamos a reflexionar, ¿puede haber alguna diferencia entre una cosa y otra? ¿Por qué el primer hablante ha preferido dicen y la segunda hablante ha preferido se dicen? ¿Es un contexto más informativo? ¿Tiene que ver con eso? No lo sé. Es verdad que el despejaditos del final tampoco me suena tan objetivo ni tan informativo, pero bueno, sí que es un contexto más de información que de argumentación. No sé si irá por ahí. Bueno, busquemos todos otros ejemplos a partir de ahora, reflexionemos, obsesionémonos con el dicen, ¿verdad? Que es lo que nos pasa siempre a los lingüistas cuando investigamos un tema. Y como dicen que es de bien nacidos ser agradecidos, pues yo os doy las gracias por vuestra atención.